creo que hay un antecedente, que es el antecedente López Murphy, no por el resultado finalmente que terminó en su renuncia, pero sí de esto de anunciarlo fuertemente, generando alta expectativa. A partir de esa renuncia de López Murphy, los ministros de Economía siempre quedaron virtualmente en un segundo plano para dar malas noticias. Había como un manual del marketing político que decía: las malas noticias mejor no darlas, dejarlas de costado o tratar de disimularlas. Sin embargo, lo que parece que va a suceder hoy y lo que viene pasando en el formato comunicacional de este nuevo gobierno es que hay una relación con la ciudadanía de cruda verdad. Se habla de herencia dramática. Sí. Y ahora vienen los anuncios. Que efectivamente una enorme expectativa de que está esto claro ocurra, de que hay, primero, una enorme expectativa. Segundo, una enorme expectativa de que este tratamiento brutal, duro, ante la enfermedad diagnosticada de la herencia recibida, tenga éxito en alguna medida. O por lo menos que haya alguna sensación de que las señales, los indicadores están en el camino correcto. Que vale la pena el esfuerzo, digamos. Menem decía: estamos Sin mal, duda. pero vamos bien. Exacto. Milei... De que, digamos, la esperanza de que el futuro sea mejor es muy difícil de codificarlo mientras se atraviesa ese esfuerzo. Y ese es el desafío que tiene Milei, o esfuerzo a la ciudadanía, si no arrancamos por casa. Me parece que eso está dispuesto a hacerlo este gobierno. El tema es que eso es una condición lógica para esta instancia, pero no suficiente para lo que viene. Bueno, hoy a la mañana diciendo... Y yo te diría que esta austeridad es una situación que ha sido votada mayoritariamente, porque después podemos pensar si el 55% que votó a Milei en realidad está de acuerdo con un ajuste brutal a situaciones de la sociedad, aunque haya sido anunciado, ¿no? Si realmente están convencidos... En realidad Milei siempre dijo: el ajuste va a ser sobre la política. Al comienzo, luego viró a algo más general, por lo tanto, digo... Quizás ese 55% no está tan de acuerdo cuando uno le pregunten si ajustar tarifas, ajustar subsidios, frenar la obra pública, estaría de acuerdo. Sí, pero lo que sí estoy convencido es que mayoritariamente la sociedad sí votó esta austeridad. Y me llama la atención las medidas anticipadas de gobernadores e intendentes que ven venir el huracán y toman las decisiones anticipándose a los comunicados que vienen ahora, tanto de Caputo, pero también de Milei y Adorni, en un sentido lógico de austeridad y de prudencia. Adorni dijo... Me parece que la necesidad tiene cara de hereje y tomaría la campaña como referencia nada más. Digo, porque si no nos vamos a centrar en las contradicciones. Algunos lo llaman la evolución del pensamiento y otros, espantados, dicen: no, la verdad que acá vemos contradicciones de modo constante. Yo lo que diría es pasado referencia, que no me permite predecir lo que viene, pero sí me parece que lo que tenemos que ver sobre todas las cosas son las acciones. Lo de hoy para mí es clave. 18 horas, entender cuál es el rumbo, hasta dónde está la hoja de ruta. Correcto. Porque ahí también, como yo vengo diciendo, me parece que este es el ajedrez en donde el Ejecutivo mueve las blancas, ¿no? Arranca. Después las negras también juegan, ¿no? Claro, y después las negras también juegan. Y en esas negras hay que ver si se acompaña el viento huracanado o se resiste a lo que viene con el comunicado de Caputo. Hay un indicio... No, perdón, si agarrás los primeros 5 minutos del discurso de Kicillof, cada oración está en contraposición, es el contradiscurso de La Libertad Avanza. Bueno. Es la respuesta al discurso de Milei en el Congreso. Es básicamente: nosotros representamos a la política. Es verdad que tenemos que mejorar, que la herramienta política no dio las respuestas correctas, que nuestro gobierno fue malo, pero sin embargo es con más política, con más Estado, con más derechos, no con más libertad. Me parece que ese es el contraste que se está marcando en un doble juego que me parece que al peronismo le queda cómodo y La Libertad Avanza protagoniza, dejando bastante más incómodo a gente de Juntos por el Cambio, del PRO, del radicalismo, sobre todas las cosas, en un contexto en el que no saben si acompañar los vientos huracanados o confrontar como oposición. ¿Cuál es el PRO? Mañana hay una reunión del PRO, efectivamente convocada por Mauricio Macri, hasta donde sé, donde estarían los principales referentes, no sé si en Núñez o en Vicente López, para intentar hablar sobre el futuro del PRO como tal. Mañana. El problema es el contexto. ¿Cuál es el PRO? ¿Cuál va a ser el PRO? ¿El de Frigerio diciendo nosotros somos oposición por ser gobernador de Entre Ríos? ¿O el de Patricia Bullrich desde adentro del Ministerio de Seguridad? Es muy complicada esa posición. Macri. O el Mauricio Macri desde afuera.
digamos... También tenés algunos larretistas. Bueno, pero por eso digo, yo te hablo de la contradicción inicial, la original, la más simple, que es Patricia Bullrich adentro y Frigerio diciendo somos oposición. Está Carla Ricciotti urgente a resolver, independientemente de un montón de otras cosas que son infinitamente importantes, es la economía. Sí, creo que el pacto ese es explícito. Esa primera cláusula es la explícita. Después hay otras implícitas, me parece, que hay que tener cuidado con la interpretación de cuánto es la motosierra y hacia quién y de qué manera, ¿no? Creo que quizás hay otras apreciaciones sobre las cláusulas de ese contrato. Pero lo que sí sabemos es que la gente votó cambio. No quería más la continuidad. Es más, al final de la campaña creo que se sumó al enojo, a lo que pasaba, el miedo a esa continuidad, de que no podía continuar de esta manera. Por lo tanto, votó cambio. ¿Y qué cambio? Un cambio radical. Y Milei viene aclarando que ese cambio va a ser abrupto, de shock, que no hay espacio para el gradualismo. Entonces, cuando hay determinados dilemas de, por ejemplo, si vamos a hablar de la herencia o no, porque eso generaría negatividad, Milei ya lo resolvió. Vamos a hablar fuertemente de la herencia. De Durán Barba del 2015. Claro, de dar solo las buenas noticias porque eso genera mal humor. Bueno, lo decidió de este modo, mostrando que hay una enfermedad realmente muy grave, que el tratamiento es muy complicado, duradero y muy crudo para la sociedad. Te sumo algo más porque antes hablaban... Confrontar todo lo que venga porque seguro es malo, restrictivo, de ajuste, o elegimos las batallas importantes, que son las que tienen más repercusión en momentos clave, y sobre todo con la épica discursiva de, mira, dejamos gobernar, pero ahora nuestra gente no aguanta más. Me parece que ese es el dilema que se da en la oposición. Sí, Paulino. Estás dando los datos de por qué Milei. Milei es la consecuencia, porque muchas veces se va a pensar como que en realidad es la causa de situaciones y de qué tratamiento eligió. En realidad es la consecuencia de estos datos, en donde la gente en el 2015, a pesar del crecimiento y la expansión económica, como decís, eligió por Macri, que en el 2019 eligió otra opción que no sea Macri y volvió a la opción, a la maniobra de Cristina, pero volvió a un Alberto desconocido, confió en un presidente nuevo porque firmó un contrato que quizá no cumplió, seguramente no cumplió, pero que era nuevo, un desconocido dentro de la política, por más de que la esfera política lo conocía, pero no tanto la sociedad. Y volvió a votar un cambio, y un cambio radical. Entonces esto es la consecuencia de los números, indicadores económicos realmente llamativos y trágicos que estamos sufriendo. Y además hay que agregarle... Poder muy atractiva, que te permite licencias adicionales que Macri no tenía. Pese a que tiene un peso específico menor en términos institucionales del que contaba el propio Macri en la minoría de Macri, que hoy es ínfima minoría de parte de Milei. Atractiva, electoral, pero con cuidado, líquida. Correcto. Líquida, en donde el mal humor social se puede explicar por la herencia recibida, dramática, por el tratamiento elegido, crudo.